Esta es mi opinión sobre el PSG Bayern Múnich. Nada que decir. Aplausos para estos dos equipos y nos demostraron por qué el fútbol europeo está años luz del fútbol de Sudamérica. Nos demostraron una clase de fútbol que no habíamos visto, un primer tiempo impresionante, un segundo tiempo impresionante y creo que ha sido el mejor partido que yo he visto. Un partidazo, categoría la de los dos equipos, no tirarse al piso, no tirarse al suelo. Lástima la lesión de Hakimi, salió tocado también Kvaratskhelia, Nuno Méndez también salió lesionado, pero cualquiera con el desgaste que produjo este partido de fútbol, porque Dios mío, qué partido, qué partido. Vamos a hacer mi opinión. Bueno, inició el partido y antes del partido tenemos que decir las alineaciones. Las van a ver las dos acá, pero se las voy a leer. En portería, el PSG arrancó con una 4-3-3. En portería con Safonov. En laterales, Hakimi y Nuno Méndez. En los centrales fue William Pacho y Marquinhos, los de siempre. En la mitad de campo estuvo Saïd Emery, Joao Neves, Vitinha. En la delantera estuvo Desiré Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. Después de eso, la alineación del Bayern Múnich fue una 4-2-3-1 con Manuel Neuer en portería, Stanisic en una lateral, Upamecano, la pareja de centrales, en la otra lateral, Alphonso Davies. En la línea de tres estaba Jamal Musiala, Joshua Kimmich y Pavlovic. Ya después, a los laterales estuvo, en las extremos estuvo Luis Díaz, el de siempre, Michael Olise y en la delantera Harry Kane. Bueno, hablemos un poquito del primer tiempo. El primer tiempo inició con un Bayern Múnich muy enfocado en el partido, un Bayern Múnich que entró bien al campo, entró generando posibilidades de gol y entró con un Luis Díaz y un Michael Olise que estaban finos. Entonces, y el PSG entró un poco desconcentrado, como que no había caído en cuenta de que era una semifinal de Champions, pero entró el PSG bastante bien. También, pues, estaba decentemente, era un partido de ida y vuelta, nos hacían mucho daño en los primeros 10 minutos. Después ya llegó a los primeros 20 minutos y ahí es cuando se genera la primera ocasión de gol del Bayern Múnich, que viene de manos de Luis Díaz, que tuvo un gran partido. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito del partido de Luis Díaz. Entonces, se la pasan a Luis Díaz dentro del área intenta regatear y William Pacho con una barrida muy, muy dura llega y le pega en la pierna derecha a Luis Díaz y se genera la ocasión de penal. El primer penal para el Bayern Múnich para adelantarse en el marcador. Al minuto 17 lo cobra Harry Kane y facilito, buen gol, penalti bien cobrado de parte de Harry Kane. Después de eso, tuvo una ocasión Michael Olise. Después del minuto 17, al 2 minutos, minuto 20, Michael Olise en un mano a mano con el portero la define con su pierna izquierda, pero no entra, pegó en el palo, la tapó el portero y pega en el palo. El Bayern Múnich lo que estaba haciendo era tener relegado al Paris Saint-Germain. El Paris no había tenido ninguna opción en los primeros 20 minutos, mientras el Bayern Múnich entró bien al partido, entró ya haciéndoles gol y entró desenfocándolos un poquito. Después de la ocasión de Michael Olise, como que el PSG reaccionó y dijo, uy, esto sí va en serio. Cuando dicen esto ya va en serio, empiezan a activarse. Después de la tapada del portero del PSG al tiro de Michael Olise, se genera una oportunidad, la primera para el Paris Saint-Germain. Un gran pase de Kvaratskhelia que deja mano a mano a Ousmane Dembélé contra el arquero. ¿Qué pasa? Dembélé la quería definir a esquinadita al palo y se le va horriblemente, se le va afuera, se le va para las nubes, entonces no pasó nada. Después de eso, al minuto 24, con una asistencia de Desiré Doué, pero no fue asistencia de Desiré Doué, me refiero, lo que pasó fue Kvaratskhelia, Stanisic. Stanisic lo tenía mareado Kvaratskhelia. Kvaratskhelia le hizo pin bicicleta y define con su pierna derecha a la mano izquierda, al palo de la mano izquierda del portero del Bayern Múnich. Ahí se genera el 1-1. El Paris Saint-Germain, primer tiro que tuvo, primero que metió. Entonces, 100% de efectividad para el PSG. Y se veía que iba a ser un partido muy reñido.
empataron en poquito tiempo el Paris Saint-Germain después de que se activó, porque sinceramente los primeros 20 minutos para el Bayern Múnich fueron una completa dominación del Bayern Múnich. Después ya del gol de Kvaratskhelia y el 1-1, se presentaba más un partido de ida y vuelta, ir y venir, ir y venir. Tenía opciones Luis Díaz Olise en el Bayern Múnich y también tenía opciones Kvaratskhelia Due en el mismo PSG. Se presentaba un partido de ida y vuelta. El que cometiera primero el error metía el gol. Entonces ya fue después de un tiro de Due que pega en Jonathan Tah, se va al tiro de esquina. El tiro de esquina lo cobra Ousmane Dembélé, le cae el más chiquito del equipo, nadie lo tenía referenciado, corre desde atrás, llega y ¡pin! Cabezazo de Joao Neves para marcar el 2-1. Un golpe anímico para el Bayern Múnich porque nunca se pueden permitir un equipo de fútbol dejarse meter un gol de cabeza en un tiro de esquina del jugador más chiquito, Joao Neves. Entonces, ahí fue ya cuando Joao Neves ya se pone a la delantera el PSG. Ya después de ese se veía un poco más de dominancia del PSG. Se veía que Kvaratskhelia tenía loco a Stanisic. Stanisic de un muy buen primer tiempo, no sabía qué hacer, tenía loco Kvaratskhelia y un flojo tiempo de Desire Doué. Ya después de eso es que cuando Joao Neves mete el gol, reacciona, también el Bayern Múnich empieza a llegar un poquito más. Lo mismo que les digo, es un partido de ida y vuelta de dos grandes equipos con grandes extremos, los mejores extremos de la actualidad, de Desire Doué, Kvaratskhelia, Dembélé, mientras Kane, las mejores delanteras del fútbol actualmente. Ya es cuando Pavlovic le pasa un balón a Olis, que Olis se las arregla para meterse en medio con su velocidad, en medio de los dos centrales Marquinhos y William Pacho, y al gol que le hizo el Real Madrid. Define el portero, nada que hacer, golazo de Michael Olis para marcar el 2-2. Después de eso ya se veía que el primer tiempo iba a quedar 2-2, no se presentaban más oportunidades, pero pasó una cosa. Ousmane Dembélé iba a censarla y sin culpa Alphonso Davies con la mano izquierda abierta le pega en la mano y revisión de VAR. Cuando aplican la de la revisión del VAR, se dan cuenta que sí fue penal y lo cobra Ousmane Dembélé para marcar el 3-2, un golpe anímico porque fue gol de vestuario. Y así se termina el primer tiempo en el PSG Bayern Múnich. Después de ese golpe anímico que le dieron al Bayern Múnich con esa última ocasión de penal que la marca Ousmane Dembélé, fue un golpe muy duro para la entrada del segundo tiempo. En el marcador, ganando el Paris Saint-Germain con un 3-2, nos damos cuenta que en realidad el París tal vez era un poco más que el Bayern. Y lo demuestran iniciando el partido. Inició un segundo tiempo, lo mismo. Ida y vuelta, pero un poquito, los ánimos un poquito más bajos. Se veía que iba a ser un segundo tiempo más tranquilo. Entonces, los dos equipos tocaban, estaban calmados. Ninguno de los dos se apresuraba por ir al ataque. El que se intentan ganar la espalda, pero no había muchas ocasiones de gol. Porque los dos equipos estaban intentando bajar los humos del partido después de un primer tiempo tan movido, con muchos goles y con mucha velocidad de los dos equipos. Ya fue hasta el minuto 56 que con un centro de Hakimi que se enredan los centrales del Bayern Múnich y los dos delanteros de Desire Doué y Dembélé, que llega Kvaratskhelia desde atrás, le pega y Manuel Neuer nada que hacer. Se presenta el 4-2. Tal vez la serie ya podía estar liquidada o tal vez no. El Bayern Múnich, como vieron en el video del Mainz, ustedes saben cómo remonta. Entonces se presenta el 4-2. Golpe duro para el Bayern Múnich después de ese gol al minuto 56 y el gol al minuto 45. Entraron con los ánimos bajos. La defensa presentaba muchas debilidades, muchos huecos. Y el técnico del Bayern Múnich en las gradas, sin poder dirigirlos bien. Entonces ahí ya fue cuando en 2 minutos, al minuto 58, con otra asistencia de Desire Doué, llega Dembélé y la tiene que empujar para meter el 5-2. No era un resultado justo para el partido que estábamos viendo.
Si tú me preguntas en los primeros 45 minutos si creía que iba a haber un 5-2 para el segundo tiempo, yo no me lo creía después de la paridad que tuvieron los dos equipos en el primer tiempo. En 2 minutos ya se veía la serie liquidada y se podía ver hasta más goles del Paris Saint-Germain, porque la defensa del Bayern Múnich no estaba como preparada. La tenía loco los extremos del Paris Saint-Germain. Y Kvaratskhelia, que estaba jugando lesionado por lo que se veía, pidió el cambio después, pero se veía un claro dominio en el equipo de Luis Enrique, y el Bayern Múnich no entró concentrado al partido. No fue hasta una jugada de Luis Díaz que se intenta regatear a todo el mundo que a Achraf Hakimi le hace una falta. Tiro libre cobrado por Joshua Kimmich, que le llega a la cabecita a Upamecano y gol de cabeza de Upamecano. Se ponía 5-3. Era un resultado más coherente a lo que estaba pasando en el partido. El Paris Saint-Germain, poco se habla, 5 tiros al arco, 5 goles, 100% de efectividad. Y entonces ahí se viene el gol de Upamecano, que fue un golazo, y eso le sube los ánimos al Bayern Múnich. Hace que el Bayern Múnich no se quede estancado atrás, ni tenga los ánimos bajos, sino que vaya a buscar el resultado, intente buscar la remontada, o mínimo que no se vayan con tanta diferencia para el partido que se juega en el Allianz Arena de Bayern Múnich, en el estadio, y que juegan de local. No querían irse con tanta diferencia, porque pues eran visitantes, no se esperaba una victoria, tal vez una derrota se esperaba, pero se podía ver tal vez la eficacia que podía presentar el Bayern Múnich. No fue hasta el minuto 68, 3 minutos después, que Harry Kane le hace un magnífico pase a Luis Díaz. Luis Díaz, que supuestamente partía en fuera de lugar, dejan acabar la jugada, que hace un gesto técnico que muy pocos jugadores lo pueden hacer. Con la consola de taco. Después, contra Marquinhos, llega, alarga el balón, le pega y mete un tremendo golazo al portero del Paris Saint-Germain. Nada que hacer para el portero de Paris Saint-Germain. Un gesto que pocos jugadores hacen, solo los jugadores de élite lo pueden hacer, porque ese control de taco y después definir así de bien, no lo puede hacer cualquiera. Eso acá en Sudamérica nadie lo hace. Entonces, después de ese gol, todo se presentó mejor para el Bayern Múnich. Tal vez se podía ver otro quinto gol, pero ya después del minuto 68 se presentó el cansancio que habían implementado los jugadores todo el partido, porque todo el partido, esos jugadores corrieron todos los balones. Me refiero, el Paris Saint-Germain iba ganando y el portero, en vez de tirarse al piso como lo harían aquí en Sudamérica, la sacaba de una, aunque fueran ganando. No querían perder nada. O sea, estaban buscando sí o sí el sexto gol. Y el Bayern buscaba el quinto, buscaba el empate. Un 5-4 en el marcador no era malo para el Bayern Múnich. Se pudo haber metido atrás y intentar buscar ese resultado, pero no, ellos seguían adelante. Michael Olise tuvo opciones y también los cambios de Luis Enrique sirvieron. ¿Por qué? Los cambios fueron estos. Fueron Laimer entró por Alphonso Davies, que no tuvo un buen partido. Después Fabián por Zaire Emery, Barcola por Desiree Doué, que esos cambios no les funcionaron mucho, porque al final, después de esos cambios, metió los goles del Bayern. Goretzka por Musiala, Lucas Hernández por Nuno Méndez, que Nuno Méndez salió encalambrado, y también salió Kvaratskhelia, que salió también con una lesión tal vez, y entró Mayulu, que entró y tuvo una opción al minuto 87 que se podían poner 6-4. Al minuto 87 lo dejan solo, Mayulu le pega y pega en el travesaño. Susto para el Bayern Múnich. Así es como termina el partido. Termina una serie abierta para la vuelta. En la vuelta se puede presentar muchas cosas. Un partido similar o tal vez un partido más calmado. Pero si les soy sincero, uno de los mejores partidos en la historia de la Champions League. Aplauso para estos jugadores que lo dejaron todo en la cancha, dejaron el espíritu, y ojalá que los jugadores del PSG que salieron como lesionados se recuperen para la vuelta, que nos den un magnífico partido, y ojalá todos los partidos y el de mañana sea así. Y vamos a hablar un poquito del partido de Luis Díaz.
El partido de Luis Díaz fue bastante bueno. Gol, provocaciones, todo bien. No hay mucho que hablar. Un jugadorazo, gestos técnicos increíbles, el del consol que les dije, y también la provocación del penal. Vuelve loco al equipo de Luis Enrique, no saben cómo controlarlo. Y es el mejor jugador que tiene el Bayern Múnich con Olise actualmente. Si les gustó mi opinión sobre el partido, activen la campanita, denle like, suscríbanse y nos vemos en una próxima opinión. Les dejo aquí mi reacción a la decadencia de Italia y suscríbanse al embajador del fútbol para que sigan viendo estas opiniones y partidazo. Aplausos para estos dos equipos y mañana nos vemos con la opinión del Millonario Sao Paulo y del Atlético de Madrid Arsenal.